¿Alguna vez han escuchado hablar sobre la crisis de los controladores? Si la respuesta es no, hoy te lo contamos qué sucedió. La crisis de los controladores fue el paro aéreo durante el puente de la Constitución en el 2010, que puso a prueba al Departamento de Comunicaciones de AENA. Pero se preguntarán qué es AENA o qué es el puente de la Constitución. AENA es una entidad pública empresarial que está encargada de la actividad de gestión aeroportuaria con el objetivo de gestionar los aeropuertos civiles de interés general y de las instalaciones y redes de ayuda de la navegación aérea, mientras que el puente de la Constitución se da en las jornadas de descanso durante el mes de diciembre, considerándose así un día festivo que hace más de 40 años en España. Ahora, ¿cómo se relaciona AENA con la crisis de los controladores? Bueno, pues en el 2010 el operador estatal aeroportuario español atravesó una crisis por conflictos internos entre sus empleados, los directivos de la compañía, en donde los centros gubernamentales estaban inmersos en todo esto. Eso se dio tras la aprobación, todo este conflicto se dio tras la aprobación del decreto de ley el 13 de diciembre de 2010, donde se discutía la interpretación de las 1.670 horas de trabajo, en lo cual los controladores consideraban que todas las obras sindicales, las guardias, las licencias, las bajas por incapacidad laboral, la reducción de jornada, incapacidad laboral, como ya dije, deben incluirse dentro de todo este conteo de horas. Pero el gobierno defendía que no. Finalmente fue aprobado el nuevo decreto, la cual desató el paro de los controladores aéreos españoles, quienes se autodeclararon incapaces para cumplir con el servicio y abandonaban sus puestos. ¿Y cuál fue la reacción del gobierno? Por su parte, el ejecutivo Alfredo Pérez Rubalcaba dio la declaración al estado de alerta y él relató lo siguiente. Para mañana a las 9 de la mañana, un consejo de ministros de carácter extraordinario, de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución, procede si la situación en los aeropuertos no se normaliza completamente, repite, a declarar el estado de alarma. Y en un primer momento el ministro del Fomento trató de convencer a los trabajadores de volver a sus puestos de trabajo, pero no le dio resultados. 4 horas después de iniciarse el paro, se publica de urgencia en el BOE, el Boletín Oficial del Estado, el decreto de ley con el nuevo modelo de gestión aeroportuario. Y el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, autorizó que el Ministerio de Defensa asumiera el control del tráfico aéreo. ¿Y dónde quedó AENA? AENA, al presenciar las huelgas, decidió optar por gestionar a través de su departamento de comunicaciones la información que se manejaba. Esta se articulaba para resolver la crisis y mantener en margen a los periodistas, analizando todos los portavoces, redactando los comunicados. Utilizaron como estrategia de comunicación ser transparentes. Ellos fueron transparentes con la información que entregaban a la prensa. Sus argumentos se centraron en que las medidas de reducción de sueldos e incorporación de las horas extraordinarias a ordinarias por el ajuste y los salarios es entonces cuando los controladores deciden defender sus posturas. Los controladores criticaron al gobierno a través de las redes sociales, tratando de argumentar su posición, descreditando al ente estatal y ganando así adeptos. Ellos consiguieron este apoyo mientras que la comunicación de los hechos estaba dividida. Por un lado, AENA tuvo mucho éxito en la gestión de la crisis tras la aplicación de las nuevas estrategias. Durante el paro del tráfico aéreo, el gabinete de comunicación tomó una decisión innovadora: utilizar las redes sociales para informar la situación. Se creó un perfil en Twitter para mantener informados a los usuarios de manera inmediata.
El objetivo era aumentar y mejorar la atención a los pasajeros, periodistas y aerolíneas y dar una respuesta ágil a la demanda de información. Toda esa información en tiempo real. Para ello, difundir sus mensajes en catalán, euskera, gallego, inglés, portugués, francés y alemán, debido a la percusión internacional de toda esta situación. Y el gobierno tomó por acción y reacción, es decir, convertirse en la primera fuente de información para ello. Se eligió José Blanco, ministro de Fomento, por aquel entonces portavoz y persona que encabezaba la gestión de la crisis en los medios. En su primera intervención se fijaba ya el mensaje. El gobierno quería transmitir, posicionarse como defensor de los ciudadanos y asociar la imagen como los controladores, como si fueran malvados, que habían utilizado a los viajeros como rehenes. Fueron 72 horas de caos que marcó un antes y un después de España. Pero finalmente, el lunes 6 de diciembre del 2010, el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema, indicó que tras el cambio de turno de noche, todos los controladores estaban en sus puestos de trabajo. El ministro español de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, se mostró partidario de depurar responsabilidades por el caos que provocó el paro de los controladores aéreos. El gobierno ha iniciado un expediente disciplinario. Tendremos noticias durante los próximos días, confirmó desde Bruselas. 3 años después, el 11 de abril de 2013, la Fiscalía de Santiago de Compostela pidió el archivo provisional de la causa contra los controladores. No consta acreditar la relación de casualidad entre la ausencia de los controladores aéreos imputados en el servicio público. Este caso dejó lecciones importantes. Quiero marcar 3 puntos importantes, destacantes dentro de todo este caso. El primer punto, el poder del Estado en situaciones límite. Por primera vez en democracia se usó el estado de alarma para controlar un conflicto laboral. Como segundo punto, la gestión del espacio aéreo como bien estratégico. El control aéreo no es solo un tema de logística, sino de soberanía y seguridad nacional. Y como tercer punto, la narrativa mediática. La narrativa mediática puede moldear la percepción pública. Se criminalizó a un colectivo entero antes de que se resolvieran judicialmente los hechos. Para concluir considerando estos 3 puntos de vista más importantes, los controladores todos pudieron haber evitado si el gobierno hubiera llegado a un acuerdo considerando la petición de los trabajadores públicos, quienes aumentaban que el conteo de la jornada laboral tenía que incluir las horas extra, laborando desde el punto de vista. AENA también pudo haber evitado si el gobierno negociaba con la empresa sobre el futuro de los trabajadores para darle a conocer la propuesta y que ésta sea beneficiosa para ambas partes. Actualmente, a más de una década de la crisis de los controladores, las heridas aún siguen abiertas. Algunos la ven como rebelión irresponsable, otros como un ejemplo de abuso del poder del Estado. Pero lo que sí está claro es que ese diciembre de 2010 fue un antes y un después en España. España aprendió que hasta el cielo puede colapsar cuando falla la comunicación en la tierra. Gracias.